ha iniciado, ¿no?, lo que es esta iniciativa de poder venir acá en nuestro departamento y justamente en la clínica Divino Niño a poder realizar esta campaña de psiquiatría? Sí, bueno, es importante mencionar que mi persona tiene la subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, ¿no? Para atender a esta población en la salud mental, uno como psiquiatra tiene que continuar formándose y se hace un posgrado. Mi persona lo realizó en México durante 2 años, después de salir psiquiatra general de adultos, ¿no? Mi interés siempre fue que había un compromiso desde que yo fui para México de querer retornar y hacer algo más por mi querido país, ¿no? Siempre hubo ese compromiso. Entonces ya tuve la oportunidad de ir por otros departamentos, ¿no? Como Oruro, Tarija, donde realmente no hay la especialidad y poder ayudar a las familias, sobre todo en la salud mental de los niños. Así que fue gracias a una mamá que me dio el dato, ¿no?, de que ella era de Cobija, y hay siempre esa necesidad cuando los papás te dicen, doctor, no puede ir para allá. Hay muchas familias, yo tengo muchos amigos que sé que también sus hijitos necesitan ayuda. ¿En qué necesitan ayuda? Generalmente un diagnóstico que es muy frecuente y que a veces no se lo diagnostica oportunamente es el autismo, el déficit de atención y hiperactividad, los problemas de aprendizaje, el bullying, la violencia, la ansiedad, la depresión, que tenemos tantos problemas luego de la pandemia, ¿no?, que se han incrementado estos problemas en la salud mental de los chicos y que muchos van sin un diagnóstico y sobre todo sin un tratamiento, sin una orientación a los padres. Y generalmente es muy cultural que los papás, ante estos problemas de los chicos que van mal en el colegio, etcétera, generalmente pierden la paciencia y pegan a sus hijos. Los pegan, empeorando la salud mental de los niños y adolescentes. Y si no atendemos la salud mental de los chicos, tenemos los problemas del adulto, con estos recuerdos feos de la infancia, donde realmente odian estudiar, no podemos tener parejas sanas, recuerdos, la ansiedad, la depresión, ¿no? Y es que es así, el cerebro de un ser humano hay que cuidarlo porque es el órgano más importante de nuestro órgano, porque sin una mente realmente no podemos funcionar el día de mañana, ¿no? Entonces así que conocí a la doctora Cintia Telache, ¿no? Y de muy buena fe, con los brazos abiertos y con esa visión también, abrió las puertas del hospital, ¿no?, de Clínica Divino Niño, y pudimos organizar en esta oportunidad esta campaña. Y mira, sin ir lejos, el día de ayer que ya empezamos, atendí a muchos niños y adolescentes justamente con estos problemas, ¿no? Y la idea es poder brindar por lo menos una orientación, un tratamiento si es necesario. Yo sé que mucha gente tiene miedo de ir al psiquiatra, ¿no? Pero yo creo que es importante que entendamos que la salud mental es tan importante como la física. Exacto, doctor. ¿En qué momento o yo pienso de que podría llevar yo a alguien, por decir a mi hijo, o yo visitar a un psiquiatra? ¿En qué momento, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, noto que mi hijo tiene algo que me preocupa en su desarrollo, ¿no? Generalmente no está hablando a la edad que debe hablar o no habla como otros niños, tiene un retraso para caminar. He tenido, por ejemplo, muchos problemas durante el embarazo, ¿no? Pasé tristezas, penas, violencia, que es muy común en nuestro país, y siempre tengo la angustia de que algo pasa con mi niño, ¿no? No siempre hay que tener un problema, es lo importante mencionar, sino decir, quiero saber si mi hijo está bien de su salud mental, así como la física. Como llevas un chequeo de cualquier médico, lo mismo es con la salud mental, la psiquiatría, ¿no? De ahí podemos ir a ver que sospechamos de que nuestro hijo tiene tal vez autismo, o en la guardería o un familiar nos han dicho que creo que tu hijo tiene autismo, ¿no? Esa duda, donde hay una duda, pues venir para la salud mental. Cuando es muy inquieto, hiperactivo, en la escuela me dicen que no aprende, que le cuesta aprender, asimilar los conocimientos, me desorganiza el salón, ¿no? Algo está pasando con mi niño, necesito una valoración, ¿no? También algo muy característico cuando, por ejemplo, se están muriendo mucho las uñas, tienen problemas para dormir, para hacer las tareas, no puede aprender al ritmo de los demás, y sobre todo cuando, por ejemplo, algo que es bien incómodo en nuestro país, hay una separación de padres, ¿no? Y esto estoy notando que les puede afectar a mis hijos, o no sé cómo
separarme sin que les afecte a mis hijos, quiero una orientación, eso, ¿no? Ya los adolescentes generalmente tengo mi adolescente que está muy aislado, muy alejado, no me hace caso, discuto mucho con él, peleo de muchas cosas, nos gritamos, nos faltamos al respeto, noto que se está aislando, que se está lastimando, ¿no? El famoso cutting que tenemos hoy en día, y hasta llegamos a este problema que es bien común, tiene mucha adicción a los dispositivos, ¿no? No deja el celular, la tablet, cuando le quito entra en enojo, me golpea, no puedo salir de esta situación. Entonces, viste, hemos repasado muchas cosas del día a día y que pueden realmente ser orientadas y quizás brindar una buena solución para que la familia mantenga lazos y se salga de este problema. Doctor, por ejemplo, muchos dicen esto, yo no soy loco para ir a un psiquiatra, ni que tuviera pues mal de la cabeza para visitar a un psiquiatra. No solamente nos referimos a lo que es esa enfermedad realmente, lo que tienen algunas personas cuando ya se vuelve crónico, sino también de que, como usted lo refería, si tenemos tomamos en cuenta de estas actitudes, digamos, de nuestros niños, de los adolescentes en esta ocasión, inmediatamente tenemos que verificar pues su salud mental en esta oportunidad. No estamos hablando de locura totalmente, de estas personas que ya son enfermas con esto, ¿no? Sí, ahora es importante mencionar que toda enfermedad mental tiene un origen y generalmente es muy temprano, es en la infancia y en la adolescencia. Mientras el diagnóstico es más temprano, más oportuno, ese cerebro tiene una mejor recuperación. Sabemos que hay enfermedades mentales bien delicadas como la esquizofrenia, por ejemplo, la enfermedad bipolar, donde ya se presentan síntomas desde muy infantes y adolescentes. Además, es importante mencionar que hay una alta heredabilidad genética. Si yo como mamá o papá tengo una enfermedad mental o conozco que mi familiar cercano tiene, hay que entender que el mismo gen, ¿no?, puede pasar a mis hijos. Entonces es bien importante hacer un chequeo. Mientras más oportuno se detecte un problema en la salud mental, tiene mejor tasa de recuperación, rehabilitación y no impacta tan profundamente a lo largo del crecimiento. Lastimosamente en nuestro país, debido al estigma que comentabas de que no, ¿cómo voy al psiquiatra infantil? Incluso hoy en día todavía es como un insulto, ¿no? Lo toma mal la gente. ¿Y esto qué hace? Lo más importante es decir al público, nuestro hijo pierde. Él es el que pierde. Yo tengo papás que todavía tienen el estigma incluso de tener rechazo a la medicación o ir al psiquiatra. El problema va creciendo y lastimosamente es importante mencionar que la tasa de suicidio en adolescentes es muy alta en el país. Más jóvenes están teniendo problemas de salud tempranamente y están abandonando la escuela, están tomando otros caminos que no nos gustaba, teníamos miedo y lo están haciendo, están consumiendo, saliéndose de la escuela, metiéndose en problemas de riesgo por el uso de dispositivos. Sabemos que se contactan con personas adultas, el secuestro, la trata, tantos problemas que vemos aquí en los medios de comunicación que publican, ¿no? Niño aparece en otra ciudad por jugar Free Fire y los papás generalmente culpan al videojuego, cuando el problema realmente es en casa. Muchos jóvenes desean escapar de casa porque incluso ahí hay mucho problema, ¿no? Y prefieren estar en un lugar más tranquilo y a veces su lugar tranquilo es un infierno más adelante, ¿no? Entonces, la salud mental tiene que ser parte de nuestro día a día. Incluso acá en nuestro país se necesitan más políticas de salud donde se pueda invertir más en salud mental, más proyectos. No hay, por ejemplo, te decía que ayer que hemos iniciado la campaña, a mí me preocupa porque falta más centros de integración, de educación inclusiva, de rehabilitación con otros profesionales, ¿no?, integrados, psicopedagogía, fisioterapia, psicomotricidad, educación inclusiva, educación Montessori y tantas otras especialidades donde se hace un equipo de rehabilitación, tanto lo médico, lo educativo, por ejemplo, y que todavía no solo lo digo por esta linda ciudad, sino también en La Paz, tenemos incluso mucho problema de la integración educativa, por ejemplo. ¿Cuántos niños, cuántos papás sufren de que el hijo que tiene una neurodiversidad no puede ser incluido
encima le hacen bullying, ¿no? Y empeoran los problemas. Tenemos muchas barreras sociales en nuestro país en cuanto a la salud mental. Exactamente, y es importante hablar de esto. Paz mental. Alguien decía por ahí, necesito tener paz mental, y para tener paz mental tengo que dejar esto, lo otro y lo otro. Imagínense. Doctor, le comento así rápidamente. Días anteriores, si no estoy equivocado, domingo o la semana pasada, una persona, por ejemplo, un jovencito, ¿no? Se autolesionó solo. Los motivos no se saben por qué, ¿no? Según refieren que podría ser pasiones, tal vez lo que él tenía, otros tal vez que estaba tan mal en ese lugar, porque él es un chico del Centro de Recreación Villarrojas, ¿no? Está ahí en esta ocasión para menores. De ahí salió esto, ¿no? Que él se autolesionó. Entonces dijo el encargado, la directora de ese lugar, que lo iban a someter a una evaluación psiquiátrica, ¿no? Que por qué había sucedido tal vez esa situación en torno a esto. Esto, doctor, problemas mentales conlleva a estas situaciones, y mucho más graves también. Sí, sin duda, y algo que es importante mencionar, que es muy común, los chicos no tienen a veces la capacidad o la confianza de comunicar los problemas de salud mental a los papás. Esto es por muchos factores: una mala crianza, no hay confianza, no hay vínculo que se construye desde temprana edad. Y por eso estamos nosotros, los profesionales de la salud mental, que tenemos esa capacidad de saber entrevistar, de ganar la confianza y que nos cuenten los problemas y poder llegar a una solución. Sin duda, cuando un adolescente está en sufrimiento emocional, hay autolesiones, empieza a bajar las calificaciones, no duermen, empieza a alterarse el apetito, o come más o come menos, dejan de disfrutar las cosas que antes querían y empiezan a tener este lenguaje de muerte, ¿no? En las ideas, los dibujos, los gustos. Y la mayoría de los papás en la familia piensan que esto es chiste, ¿no? ¿Tú qué vas a tener estos problemas? Tus problemas no son serios como los de los adultos. Y ahí es donde estamos empeorando por la ignorancia. Y sin duda, cuando ya se la autolesionan o tienen estos intentos de suicidio, recién queremos buscar ayuda. Y ahí uno se entera y cuando se dice, ¿no? Destapa la olla, sale todo el problema. Y realmente es muy doloroso luego la recuperación de un problema de salud mental que no la se atendió oportunamente. Exacto. Ahora, doctor, por ejemplo, jovencitos, adolescentes, aquí hemos escuchado bastante, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, que no le tiemblan la mano de poder asesinar a una persona. No. ¿Estos tienen problemas mentales ya, estos adolescentes? Mira, es un tema que en lo forense a mí realmente igual me gusta dedicarle ese tiempo porque los entrevisto. Hay que entender que sí, nuestro país es uno de los más altos en feminicidios, en infanticidios. Esto para mí es hablar de la psicopatía. La psicopatía se hereda. Estos sujetos que han cometido estos atroces crímenes, ¿no?, contra nuestra sociedad y tienen hijos, ellos también heredan este cerebro que está genéticamente predispuesto para hacer el mal, desde muy pequeños. Datos muy interesantes arrojan que más del 2% hoy en día es una población psicópata. Y desde muy infantes vemos, y ha habido muchos casos en los medios donde publican que un niño agrede a otro niño, pero ya en acciones muy letales como intentar clavarle lápiz en el rostro, lesiones severas, lastimosamente sí, vejaciones, ¿no?, de un infante a otro. Y tú, cuando los entrevistas, son niños o adolescentes bastante fríos emocionalmente, disfrutan, tienen placer de ver sufrir al otro, ¿no? Eso es lo que les genera placer. No les genera placer jugar fútbol o algo. Ellos gustan, les encanta ver sufrir al otro. Lo hacen con personas, con animales, muy hábiles para mentir, un encanto superficial, bonito, agradable.
donde tú desconfías de que un niño o adolescente pueda hacer eso y te cuentan historias realmente impresionantes y te hacen dudar. Entonces, sí, hay que entender de que la psicopatía se hereda. Y hay niños y adolescentes que desde muy chiquitos van afinando sus habilidades y destrezas para hacer el mal. Y son estas personas que el día de mañana, bueno, salen en las noticias donde lastimosamente quitan la vida a sus parejas, a sus hijos estamos viendo, y que ya tenían una historia desde muy, muy chiquitos, ¿no? La idea, sí, lo mejor sería intentar detectarlos tempranamente y no es que están mal de la cabeza. Tienen un cerebro que realmente sabe lo que está haciendo, sabe que eso es malo, pero no tiene esta capacidad de sentir empatía, no hay juicio de moral y por eso son altamente peligrosos. Yo he tenido muchos niños y adolescentes que detectados oportunamente así se avisa a la familia, a las autoridades que es un peligro para la sociedad. Aquí en nuestro país, te decía, no tenemos estos programas de rehabilitación, por ejemplo, para estas personas con estos cerebros directos para hacer el mal, donde se tuviera que internarlos, trabajar con ellos en habilidades sociales, tratar de que pueda estimularse algo la empatía, pero es importante mencionar, y sobre todo para la tan alta corrupción que tenemos en este país, que estas personas no tienen un cambio, no lo van a tener porque tienen un cerebro directo para hacer el mal, son muy manipuladores, incluso son hábiles para manipular la justicia, etcétera. Y si te das cuenta, es como una escalada. Los datos arrojan que por lo menos en nuestra vida hemos sido víctimas dos o más veces de psicópatas, porque hay los psicópatas integrados y no integrados. Los integrados generalmente son los que ocupan lugares altos en instituciones, gobierno, policía, etcétera. Y cuando tú analizas el caso y dices, pero ¿cómo es posible que este juez, este abogado, este trabajador social, etcétera, no estoy generalizando las profesiones, cómo es posible que estos sujetos hayan podido dejar en libertad a semejante persona? Es que no se dan cuenta que también hay jueces, abogados, etcétera, que son psicópatas y que ellos disfrutan de que tengan como estos aliados para hacer el mal y no les tiembla la mano, no hay moral para recibir sobornos, etcétera, y pues son capaces de tener ese grado de conciencia y decir, sí, que salga, para mí está bien. Pero que no me pase nada a mí, bueno, está bien, ¿no? Exacto. ¿Y el otro? Dos. Y el que no es integrado es estas personas que no están incluidas en la sociedad, donde en realidad, para que me deje claro, tú ves estas personas que no trabajan, no tienen una vida social integrada, donde realmente es más sospechoso, dices, bueno, realmente siempre lo he visto en la calle, es un poco extraño y ¿no? Entonces esos como que no están, como te decía, con un trabajo, integrados en la sociedad, disimulando, son muy hábiles para ese disfraz social. Generalmente los integrados tienen parejas, tienen hijos, ¿no? Y no puedes imaginar o sospechar de que él tiene un lado muy oscuro y peligroso, ¿no? De ahí que han salido muchas series de Netflix donde salen estos asesinos seriales, etcétera. Hay que entender que no todo psicópata es un asesino serial, sino es la medida de su accionar, las acciones o la calidad de crímenes que comete, donde es su actitud, ¿no? Y se ve día a día, realmente le digo, se ve día a día, es más común de lo que imaginamos. Wow.